Como decís vos, pasaron las elecciones. Está. Se terminaron las elecciones. Vale la pena hacer una referencia y una felicitación a la gente del canal por el operativo del domingo, que creo que fue el medio que cubrió durante más tiempo y con más detalle el proceso electoral. Bueno, pero digamos, esa cuestión es para que la analicen los que entienden del análisis político. Nosotros vamos a hablar un poquito de la coyuntura económica. Ha habido una noticia que ha despertado cierto optimismo en algunos sectores, y es el hecho de que un índice que se calcula tomando en cuenta la evolución de las acciones de lo que se llaman mercados emergentes. Los mercados emergentes son una cosa parecida a lo que antes se llamaba países en desarrollo. Ahora se llaman economías emergentes. Parecida, no exactamente igual, pero es parecida. Y hay un índice que a fin de mayo va a incorporar las acciones de 8 empresas argentinas, básicamente ligadas a algunas al sistema financiero, otras a energía y una a desarrollo informático también. Y eso le abre la posibilidad que comience a aparecer Argentina como un territorio un poco más atractivo para la inversión de ciertos fondos, de grandes fondos de inversiones, que tienen específicamente indicado que solo pueden invertir en estos mercados emergentes. Ese índice, le voy a pedir al director que ponga el comunicado, lo elabora una empresa privada. Es ese índice que está ahí, es Morgan Stanley la empresa que lo hace. Y este es el comunicado de prensa que salió ayer. Si lo acercamos un poquito, vamos a ver, ahí está la inclusión en el índice Argentina, y que va a tener un peso de 0,26%. Bueno, pero lo que está diciendo ahí es que lo que se había hablado en febrero, de que era probable que pasara de ser una economía, un mercado frontera, a mercados emergentes, siempre y cuando el año pasado se había dicho no se introduzcan restricciones al movimiento internacional de capitales, bueno, eso se ha concretado. Bueno, eso ha despertado, este tema, ha despertado una buena cantidad de expectativas en muchas personas, pero me gustaría hacer 2 precisiones. La primera es que efectivamente es una buena noticia. Argentina había perdido la condición de mercado emergente cuando introdujo las restricciones al movimiento de capitales durante el periodo del gobierno anterior, pero esto no quiere decir de que lo vayan a notar o que vaya a cambiar la performance macroeconómica en el corto plazo. Es una buena noticia y, digamos, es probable inclusive que si alguna de las empresas, doy un ejemplo, si YPF de acá un año y medio necesitara recursos para hacer una inversión importante en la cuenca gasífera y decidiera emitir acciones, bueno, tendría el acceso a capitales extranjeros que comprarían esas acciones, por ejemplo, en el mercado en Wall Street. Pero digo, es nada más que eso. Y digo, hay otro tipo de noticias que son más importantes que esto, insisto, siendo esto una buena noticia. Y te voy a mostrar la placa siguiente, porque en la placa siguiente hay una noticia que en realidad vamos a tener, que es la opinión de la misión del fondo. Ese es el jefe de la misión del Fondo para Argentina, Cardarelli, que ha hecho unas declaraciones. ¿Por qué? Porque, bueno, termina la 4ª revisión del fondo y lo más probable es que el fondo libere algo más de 5.000 millones para junio y algo más de 5.000 millones para agosto. Argentina ya ha recibido aproximadamente 78% del crédito de 57.000 millones. Y todo hace pensar de que el informe que hace el staff técnico y que saca un comunicado que no representa la opinión del directorio del fondo, pero que después de aprobado por el fondo es el que habilita los desembolsos, lo más probable es que este señor dé una opinión favorable con su equipo, digamos, ha tenido varias reuniones para que se libere. Esa noticia es más importante que la anterior desde el punto de vista del corto plazo. Claro. A pesar de eso, tampoco habría que tomar demasiado en cuenta las declaraciones públicas que ha hecho, porque a la salida de algunas reuniones le han preguntado y él ha dicho, bueno, en realidad va bien, ya va a bajar la inflación, va a crecer la economía,
lo que deberíamos preguntarnos es si esa persona puede decir algo distinto cuando sale de una reunión en la cual está evaluando sobre todo las cuestiones fiscales de Argentina. ¿Y por qué digo? Porque en realidad el programa del fondo tiene básicamente dos objetivos. Uno era resolver el problema del sector externo, ¿no es cierto? La carencia, la falta de dólares que tenía Argentina. El otro es tratar de estabilizar la economía. Y después de eso, recuperar el nivel de actividad. Este señor ha dicho que él cree que en el segundo trimestre se recupere el nivel de actividad. Sí. Es más, dijo, en el primero no ha sido tan malo como parecía, ¿no? En realidad los datos del primero son realmente malos. Muy malos. Y habrá que ver cómo sigue, sobre todo en particular, a los números que van a aparecer en la próxima placa que hemos preparado. Y la próxima placa que hemos preparado es la evolución del índice de precios. Allí tenemos desde abril del 17, el último dato es marzo. ¿Y por qué digo que esta noticia va a ser más importante? Porque mañana a la tarde se va a conocer. El INDEC va a dar a conocer el dato de inflación. Todo hace suponer de que va a estar por debajo del dato de marzo. La duda es qué tanto por debajo, si va a ser capaz de despertar expectativas de que la tasa de inflación finalmente va a decrecer o no. Mientras tanto, los números, y a diferencia de lo que dice el jefe de la misión del fondo, los números del primer trimestre claramente son números tanto para malos. Industria como para construcciones. Por la caída de industria. Eso lo ha llevado el gobierno además a anunciar una serie de estímulos para el tema de construcción. Sí. El gobierno sabe que construcción es una rama que tiene muchas vinculaciones con otros sectores, de manera tal que si hubiera un mejor comportamiento, sería mejor para el conjunto, digamos, de la economía, ¿no? Pero por ahora, y aunque nosotros hemos dicho en alguna oportunidad que lo que debería esperarse es que la tasa de inflación se reduzca y que en algún momento haya una recuperación como consecuencia de, aunque sea breve recuperación de los ingresos de las personas, pero todavía habrá que verlo. Yo creo que mucho también va a tener que ver la cuestión política, ¿no? Bueno, es que estamos justo en un periodo en el cual el gobierno viene perdiendo elecciones en todo. Y además que estamos con un nivel de incertidumbre muy grande que me parece contribuye negativamente al funcionamiento de la economía, ¿no? Así es. Bueno, eso es, digamos, de la situación de la coyuntura. El programa pasado dijimos que íbamos a hacer algún comentario sobre Grecia y sobre Portugal, claro, que como aparecieron estas noticias, en realidad lo hemos dejado de lado, pero te quiero simplemente de eso mostrar un par de números. Hagamos la siguiente consideración primero. Ha habido algunos sectores en la Argentina que al criticar el acuerdo con el fondo han dicho, no, en realidad hay otro camino, y el otro camino es el modelo portugués. Y dicen, hay dos modelos, uno es los griegos, otro es Portugal, ¿no es cierto? Como si fueran dos cosas distintas, y lo que subyace en eso, como una especie de subtexto, es que dicen, en realidad, Grecia hizo un ajuste tremendo y Portugal no, y sin embargo Portugal ha logrado recuperar el nivel de actividad. Te voy a mostrar unos números, solo dos, porque no tenemos tiempo, que está en la siguiente imagen. Mira, esa es la tasa de desempleo, la que está en rojo es la de Portugal, la que está en celeste es la de Grecia. Si vos te fijas, en 2007-2008, que es cuando se produce la crisis, 2008 a partir de 2009, la crisis de los derivados financieros impactan en Europa. Ya era tan alta como la Argentina. Si vos te fijas, tenían 9% de inflación Portugal, un poquito menos Grecia, digamos entre 8 y 9%. Y de hecho, las dos economías tuvieron un crecimiento del desempleo muy grande. Es decir, las dos economías aplicaron unos programas de austeridad muy fuertes. Portugal también. Y si te fijas, la tasa de desempleo abierto creció en las dos economías, creció mucho más en la economía griega, ¿no? Llegando al 27%, y al 16% en Portugal. Y después de allí, las dos han tenido una tendencia a que se baje la tasa de desempleo. Pero lo que quiero decir es esto. Cuando uno ve 16.5 de tasa de desempleo abierto en Portugal, es porque Portugal aplicó un plan de austeridad muy severo. Es más, Portugal aplicó reducción en los gastos públicos, pero aplicó
reducciones en los salarios, de manera significativa. 25%. Portugal tiene un régimen de 14 sueldos anuales, ¿no? Sí. Y suprimió los aguinaldos. Sí. Es decir, realmente muy fuerte. Te voy a mostrar otro número. O sea, de ahí la conclusión que uno saca es que Portugal ajustó también. Sí. Este es el índice de producción industrial. Ahí lo que está hecho es que el 2010 sea igual a 100, ¿no? Sí. Entonces, en la crisis, si ves de 2007 en adelante, vas a ver cómo cae el nivel de actividad. Y cae, y en realidad la economía de Portugal, son las barras amarillas, en realidad se empieza a recuperar recién en 2014, digamos, y pasa el nivel del año 2010 recién en los 2 últimos años. Claro. Es cierto que Grecia se recupera más lentamente, Sí. pero ahí se ve claramente en la parte que está más cerca de las ordenadas del gráfico, que claramente el nivel de actividad cayó más o menos en los dos igual. Lo cual desmitifica esta idea de que hay un modelo portugués que no sacrifica ni nivel de actividad ni empleo, y hay un modelo griego que no funciona. Es más, los griegos, no sé si recordás, inicialmente gana las elecciones diciendo que van a romper con lo que era la Troika, el Banco Central, el Fondo Monetario, que iban a romper con eso y que se iban de la Unión Europea. ¿Recordás? La palabra Brexit, que todos nombramos ahora, en realidad su antecesora fue Grexit, porque era la salida de Grecia. Sin embargo, el gobierno, este gobierno de centro-izquierda, hizo un referéndum y la gente votó en contra del plan de austeridad. Sin embargo, el gobierno lo aplicó, lo echó al ministro de Economía, que era el señor Varoufakis, y aplicó ese ajuste, ¿no es cierto? Digo, hay diferencias, podríamos ver otros números, pero no es como a veces se dice acá, y lo dice algún dirigente prominente de la oposición. A ver, Portugal lo mencionó Kicillof. Sí. Kicillof concretamente que hay que aplicar el modelo de Portugal. Claro. Bueno, entonces que se preparen porque si Kicillof llega a ser ministro de Economía, porque el ajuste va a ser tan fuerte o peor que el que tenemos en este momento. Sí, además ya que fue a Washington a decir que no íbamos a defaultear la deuda, se puede cruzar y ver cómo funciona.